Feliz sábado, familia, y bienvenidos a Caleo en Casa, nuestra experiencia de adoración en línea. Es una gran bendición que se una con nosotros mientras continuamos nuestra serie de sermones Be Present. Y nuestra oración es que esta serie te anime a buscar a Dios diariamente para ser testigo de su amor. Nos gustaría recordarle nuestro horario de oficina virtual, donde tiene la oportunidad de conectarse con el pastor Iman y con el pastor Manny uno a uno. Les invitamos a que visite el enlace en su pantalla para obtener más información. Nos gustaría agradecerle por su fidelidad en sus diezmos y ofrendas. Para obtener más información sobre cómo ayudar a los ministerios de nuestra iglesia, visita el enlace en su pantalla. Nuestra oración es que a través de su fidelidad pueda ser testigo de las muchas formas en que Dios le sostiene. Ahora, familia, preparemos nuestro corazón y nuestra mente a alentar a nuestro servicio de adoración. Happy Sabbath, church family. We want to welcome you and thank you for joining our Kaleo worship experience. Wherever you may be right now, I want to invite you to tune in and to really make an effort to be present in this moment. I know sometimes it's hard, sometimes we have noises going around, maybe we're distracted a little bit, but I just want to invite you to be able to take some time and truly make this experience what I know God wants to make this experience for each and every one of us. May we just spend some time in His presence and be able to hush the noises around us, the distractions, and spend some time with Him. I invite you to open your Bibles to 1 Peter. Les invito que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Peter chapter 1, and I'm reading from verse 3 and on. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has called us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, Amen. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, and kept for you in heaven, who by God's power are being guarded through faith for salvation, and it's ready to be revealed in the last time. In this, Kaleo, you greatly rejoice, though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, which is more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ." Church family, this is our blessed assurance. This is why we sing. And so we invite you to join us today and to make a loud shout of praise, to join our church family around the world. You're not alone. We are together. And may we magnify His name today. Amen. Let us declare these words from a well-known hymn as we meditate on our blessed assurance in Jesus Christ. We say, "Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God,
what is it to worship God all day long? I know it can seem exhausting, but wow, if the angels can do it, I think it's the space where we can just know that what we hold, what carries us or weighs us down, even in our praise, there is power. Even in our praise, through our brokenness, there is healing. In this moment that follows, there will be names up on screen, and it's my invitation for you to choose a name that the Holy Spirit impresses on your heart to make intercession for, to pray over. There might be familiar names, they might be unfamiliar names. Whatever it is, whatever name stands out to you, I want to invite you to pray for them, for us, for each other as a family, even though we're distant, even though we're miles apart, that we can lift each other up in prayer. And I want to read real quick from Jeremiah 33. It's a verse that helps me when I don't know really how to pray or what to say. So check this out. Jeremiah 33 verse 3. It says, "Thus says the Lord, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not yet known." So a lot of these prayers, we may not know the answer yet, but God is inviting us to call on him. So let's exercise our faith, whatever faith we have, because the Lord hears and the Lord answers. So let's lift up whatever name the Holy Spirit impresses on your heart and pray for each other. We will have about a minute, and then I will follow up with a prayer. Lord, it's amazing to think that as many prayers are being lifted up, you can hear each one and give ear like if it's the only prayer. That's how powerful you are, Lord. It's something it's hard to comprehend, to understand. But Lord, as we elevated these prayers, you hear in them the weight of maybe pain, the weight of hurt, of desperation. Maybe some of these prayers were in behalf of a loved one battling with COVID or battling with an illness. Maybe prayers of intercession for brokenness, broken relationships, or broken emotional self, mental self. Lord, whatever these prayers were, Lord, they go to your throne of grace, your throne of power with urgency. And we want to praise you, God, because you have asked us to call on you and you will show us. You have asked us to proclaim in faith what's in our heart, and you will act, you will reveal yourself to us, Lord, in ways that we can't begin to comprehend. So Lord, get us ready for these encounters, how we will see you. Lord, get us ready. It's exciting to know that we have started a new month to a new year, Lord, and I know so much already has happened, but Lord, I pray that each experience may be one of awe with you. Yes. May these moments of prayer just continue to fortify, to strengthen, to heal us,
Thank you, God, for hearing us. We continue to worship you because you are doing great things. You are tearing down walls. Oh, Lord, you are restoring. So we thank you, Lord. We thank you for being the great I am. Yes. Join me in singing. Come, tear down the walls I've built up. Every wall I've built up. Every wall I've built up. 'Cause you deserve every piece of my heart. Every piece of my heart. Every piece of my heart. Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is a good. You're a generous giver. Your love's like no other. Will you come and break through to me over and over and over again? I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Over and over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. So come, tear down these walls I built up. Every wall I built up. Every wall I built up. 'Cause you deserve every piece of my heart. Every piece of my heart. Every piece of my heart. Yes, Lord, you deserve every piece of our heart. Please come over and over. Over and over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. We say over and over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Amen. Hi, Carmen. Thank you so much for joining me in our living room session for this Sabbath. For those who don't know, this is Carmen Rueda, one of our cherished leaders in our children's ministry department. She has quite the heart for children's ministry, and if you haven't seen yet, she uses her gifts for God's honor and glory, and we have been blessed by her. And I just want to thank you, Carmen, for joining me today, and for taking the time to be here and for sharing with us and in a word. I know God will use you this afternoon to inspire us and encourage us. And so I just wanted to get on here and ask you, in the past few months, how has God been at work in your life? What has God been up to? If you can just take a moment now and share with us, how has God been at work in your life? Well, first of all, thank you for having me. God has been at work in my life. Wow. He has really been doing a lot. He's been busy. As you guys know, there's a lot of things that have happened with our family. But I think right now with this pandemic, I've been having to
go through a lot of doctor's appointments, and just I had to go to different to get different exams, and it was overwhelming because it was one, and then it was another one, and it was another one, and it was like I didn't have a break. And but I was like, okay, God, we're doing this, you're doing this, and let's go see what happens, and then I'd get a test result back, and it was, negative, or it was, it was him working, and there were times where I thought, wow, maybe I can have cancer, and what's going to happen? And okay, God, what do you want me to do? What can I do? How are you? Whatever it is that you're going to do, I'm going to trust. Recently, I've been having an eye issue where I have to get an injection in my eye. And I'm good when I go to the appointments, but once I go into that room, I kind of feel a little panic. So I do my best, and I put on my VBS music, believe it or not, Lions. And I listen to it, and I pace, and I just pray, and I'm texting my family, okay, guys, we're about to do this. And, I get support from them, and, I just give it to God, and wherever he's leading me, then let's go, let's do it. However he leads. And I know that in this pandemic, during the prayer we had on Saturday, I saw a lot of pain and hurt from our family church members. And it was so beautiful that we all came together in prayer. There is power in prayer. I lived it. I saw it with my son. They're telling me they don't know what's going to happen. And we have a God that loves us so much. And I just want to encourage you guys that whatever it is you're going through, whatever sickness, whatever comes, God is with us. And we just need to have that seed of faith. And we just need to fill ourselves up with grace. If you haven't joined a life group, do it. Any connection that our family, we're a family, and we're here for one another during good times and bad times. And I just want to encourage you all to hold on to God and trust him, because this is an opportunity right now to be that light for him. Whatever path, whatever journey he has you in, he has us in this for a reason. And all the stories that we have heard in the Bible about Joseph and Noah and Moses, he saw them all through. Why do we doubt? He's going to see us through too. That's what I want to share. Amen. Thank you, Carmen, for sharing that. I know in connecting with you these past few months, you have blessed me with your faith, and this is something that you truly testify to. God is always with us. God never leaves us. He never abandons us, and I thank you so much for bringing that as a reminder to us today. And before we end our session, I just want to have a word of prayer over you. If you will allow me to, let's have a word of prayer. Father God, thank you so much, Lord, for Carmen and her faith, and for allowing her to testify today, Lord, of
just how strong her faith is in you, despite the trials, despite the struggles, the setbacks. Lord, we know that you are with us. You are for us, Lord, and I just thank you so much for allowing us to see how Carmen is standing firm on that promise, Lord. She knows full well that no matter what she goes through, you are there with her. She is not alone, for she is your handiwork, Lord, and you never abandon your creation. You never leave us. And so, Father, we just thank you so much for being who you are, for being so great and so mighty, and for being our provider in time of need, and our comfort when we are grieving or in pain. Father, we thank you so much for your greatness and for that big love that you have for us. I ask that you continue to be with Carmen and strengthen her faith. May the Spirit, Lord, just surround her with protection, Lord. Keep using her, Lord, to be an encouragement to others, as she has been to me, Lord. Keep filling her, Father, with your love. May she continue to shine that light wherever she goes, Father God. May she always testify of your goodness and of your love. We thank you so much, Lord, for your blessings, for being a constant in our lives, and for never leaving us. We thank you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Familia, feliz sábado y bienvenidos. Vamos a buscar al Señor en oración antes de comenzar con el mensaje de hoy. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de estudiar tu palabra. Gracias por la habilidad que tenemos, Señor, de conectarnos de una manera virtual y mantenernos unidos como familia de iglesia. Gracias, Señor, por estos momentos. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíes en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, este año que hemos pasado separados físicamente ha sido un año de muchos cambios, muchos ajustes. Ha sido un año donde hemos quizá tenido la oportunidad de probar e intentar cosas nuevas, cosas que jamás habíamos hecho. Por ejemplo, aquí en nuestra casa, nuestras hijas empezaron a patinar y es algo que se ha convertido en un hobby de ellos. ¿Qué momento tan interesante en la historia de esta tierra, de la humanidad entera que estamos viviendo. Un momento donde todo ha cambiado, donde por todos lados hemos tenido que ajustarnos, y qué oportunidad también nos otorga este momento para hacer ciertos ajustes en nuestras propias vidas. Uno de esos ajustes, yo quisiera sugerirles en este sábado, es la observancia del día sábado. Nosotros sabemos que el Señor nos da 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y uno de ellos, el cuarto de hecho, es el mandamiento del sábado. Y qué lindo tener la oportunidad en este momento de nuestra vida para desarrollar y aprender a guardar el sábado de una manera fiel y una manera que refleja el corazón de Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que cuando vemos en la Biblia la idea del sábado, el don del sábado, nunca vamos a ver que el sábado es un día de adoración. Ahora, quisiera decir lo siguiente. Para la mentalidad judía y para los autores de los diferentes libros de la Biblia, los personajes bíblicos, todos los días eran día de adoración. El sábado era un día de reposo y usted lo conoce bien, usted sabe bien ese concepto que el sábado es el día de reposo. Lo que muchas veces nos cuesta hacer como seres humanos es realmente reposar. Se nos hace difícil reposar. Vivimos una vida tan apurada y ajetreada que muchas veces nos perdemos del don que Dios nos ha dado, el don del reposo. Qué lindo sería que saliendo de esta pandemia, saliendo de esta cuarentena que estamos viviendo y experimentando todos, qué lindo sería que la iglesia saliese sabiendo guardar el sábado. El sábado viene semana
tras semana. Cada viernes al atardecer, al anochecer, sabemos que el sábado llega y se nos hace presente y está disponible para nosotros poder descansar y reposar en presencia de nuestro Dios. Y el sábado de noche, al atardecer, a la puesta del sol, el sábado termina y comienza una nueva semana. Pero ¿a cuánto no nos ha sucedido que a pesar de que viene el sábado, nosotros no descansamos? Nos mantenemos ocupados o nos mantenemos preocupados con diferentes afanes de la vida y nos perdemos la oportunidad del reposo que Dios nos da. Es viernes de noche y nos mantenemos enfocados en el trabajo o en la escuela o en los biles que tenemos que pagar o en las necesidades que tenemos que cumplir, las diferentes cosas en nuestra lista que tenemos que hacer. Hay tantos afanes, tantas cosas que nos distraen del reposo que Dios nos quiere dar. El sábado llega a la puesta del sol, pero realmente no comienza hasta que tú terminas de trabajar. El sábado llega a la puesta del sol, pero realmente no comienza hasta que tú termines de trabajar. ¿Qué significa guardar el sábado como Jesús? ¿Qué significa guardar el sábado de una manera que honra y glorifica a Dios de una manera fiel, así como lo hizo Jesús? Bueno, si usted cree que hoy en día le vamos a dar una lista de todos los sís y todos los nos que tenemos que hacer el sábado, hermano mío, no es este el mensaje para hoy. Hoy nos vamos a enfocar en la vida de Jesús y cómo Jesús guardó el sábado. Yo los invito a ir a Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, a un incidente, a una historia que sucede en la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús se encuentra a un inválido en el tanque de Betesda. Dice así, capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9, dicen lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y noten lo que dice la Biblia. Y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. Este milagro en el estanque de Betesda sucedió en el día sábado. Y es precisamente porque los líderes judíos se enojaron con Jesús. Estaban llenos de ira. ¿Por qué? Porque Jesús había sanado a un hombre que llevaba ahí 38 años. Lo había sanado en un día sábado. Y el hombre después se lo encontraron caminando con su lecho, con su cama. Esa cama que parecía el lugar permanente para este hombre. Ahora él lo estaba cargando porque Jesús lo había sanado. Los líderes judíos se enojaron tanto con Jesús que ellos decidieron, es ahí donde empezó a surgir el deseo de matar a Jesús. Estaban furiosos con él. Sin embargo, en versículo 17 del mismo capítulo, Jesús les contesta a ellos, conociendo su ira, les contesta y les dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es interesante porque los judíos pensaban
que Jesús estaba rompiendo, quebrando el mandamiento, no obedeciendo el mandamiento, quebrantando la ley. Sin embargo, Jesús les contesta a estos líderes judíos: mi Padre, el creador del universo, mi Padre, aún en sábado, trabaja. Ahora, hermana, yo sé que usted se está haciendo la pregunta, ¿pero qué no Dios guarda el sábado? ¿Qué no desde Génesis capítulo 2, versículo 2, sabemos que en el séptimo día Dios reposó? ¿Qué no es ahí donde surge precisamente este concepto del sábado que a tantos nos ha bendecido? La realidad es que sí. El Señor, de acuerdo a el recuento de la creación, en el capítulo 2 de Génesis, versículos 2 y 3, el Señor dice, la Biblia, que reposó, pero noten lo que dice, reposó de la obra que había hecho. No reposó. Reposó de la obra que había hecho, la obra creativa, de la creación que Él había hecho. Sin embargo, el Señor se mantuvo activo, sosteniendo el universo que Él ha creado. Él se mantuvo sosteniendo los sistemas que vemos en la naturaleza, se mantuvo sosteniendo el corazón y el aire que entra y sale de los pulmones de cada ser humano. Sabemos que Dios, a pesar de que Él descansó de su creación, Él no quedó inactivo. Hay un concepto teológico que se llama el deísmo. Y el deísmo en esencia lo que dice es que Dios es un Dios que hace cuenta un relojero que crea y arma y inventa un reloj que jamás había existido y le da cuerda y deja que el reloj corra por sí solo. Y ya jamás se vuelve a involucrar el relojero con ese reloj. Eso se llama deísmo y no es la creencia judeo-cristiana. El Dios del cristianismo y el Dios del judaísmo es un Dios que se mantiene activo, presente, involucrado en los diferentes sistemas de la creación. Dios descansó, pero descansó de su creación, no dejó de involucrarse con su creación. El trono de Dios no se convierte en una silla de playa. Dios se mantiene activo. Así que podemos decir hoy en día que Dios trabaja en sábado. Y se lo voy a comprobar de la siguiente manera. Cada sábado que usted y yo nos reunimos, ya sea en persona o aquí por internet, cada sábado invocamos la presencia de Dios. Si Dios realmente reposara 100% el sábado, ¿qué estamos invocando? ¿Qué expectativas podríamos tener nosotros? Pero lo hacemos con expectativas porque sabemos lo que Jesús sabía del Padre. Mi Padre no deja de trabajar. Él no se detiene. Versículo 17, quiero leerlo una vez más. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús está diciendo que mi Padre no se detiene. No hay descanso para Dios. Y yo les quisiera sugerir lo siguiente, hermano mío. Para Dios, mientras haya sufrimiento humano, jamás va a haber descanso para Dios. Y es exactamente lo que estamos viendo en Juan capítulo 5. Jesús está viendo el sufrimiento humano y ¿qué tipo de Dios sería o qué tipo de Salvador sería Dios si se sentara a descansar en presencia del sufrimiento humano? ¿Qué tipo de Dios sería si Dios se queda sentado y observa el sufrimiento humano, pero no hace nada porque este Dios todopoderoso está descansando? Zigmund Tonstad, un teólogo adventista, dice lo siguiente. Quisiera leerles esta declaración sobre este tema. Noten lo que dice. Para Jesús, la idea del sábado constituye estar presente y responder a la realidad presente. Noten bien. Para Jesús, la idea del sábado constituye estar presente
y responder a la realidad presente. En la creación, el compromiso de Dios con la humanidad se describe en el reposo de Dios. Pero la realidad de la enfermedad y de la muerte exige un mensaje del sábado diferente. Descansar frente al llanto implica lejanía e indiferencia. Dios no es así, porque Dios no es remoto. Dios está presente. Dios está presente. Si nuestro Dios fuera un Dios remoto o lejano, Él podría fácilmente estar presente en el sufrimiento, pero no involucrarse en el sufrimiento. Pero como para Dios el sábado constituye estar presente y responder al presente cuando el Señor se encuentra en medio del sufrimiento, nuestro Señor se involucra. Los judíos, ellos creían que el sábado era la presencia de Dios. Ellos creían, esa era su creencia, su convicción de que en el sábado Dios está presente. Y en Jesús, Dios se encontraba en medio de aquellos que sufrían. Así que Jesús veía su presencia en esa realidad presente como el momento perfecto para trabajar. Jesús trabajando en sábado. Es interesante porque Jesús está usando como punto de referencia a su Padre. Está explicando sus acciones y usa como punto de referencia a su Padre. Yo imagino a Jesús, cada sanidad, cada milagro que Él hizo en sábado, estaba por medio de sus acciones declarándole al mundo, a la humanidad y al universo: así es mi Padre. Sanaba al enfermo, así es mi Padre. Sanaba al leproso, así es mi Padre. A este hombre inválido, así es mi Padre. Cada milagro, cada acción de misericordia hecha en sábado, Jesús declaraba: así es mi Padre. Yo recuerdo hace unos años atrás, tuvimos la oportunidad de ir a Benín, en el continente africano. Y fuimos como evangelistas y pasamos 2 semanas predicando el evangelio, la verdad presente. Pero es interesante porque mientras nosotros estábamos predicando, había un grupo de otra iglesia, de otra denominación, que se enteró que veníamos a esa aldea, así que ellos se pusieron a trabajar también. Mientras nosotros predicábamos, traíamos pantallas y micrófonos y bocinas y sillas y una carpa. Mientras nosotros predicábamos, ellos trajeron frijoles, trajeron arroz, trajeron equipo médico. Llegó un momento donde los organizadores de nuestro grupo empezaron a notar de que nadie venía a nuestras reuniones. Nadie venía a escuchar a Manuel Arteaga predicar, nadie venía a los estudios bíblicos, nadie venía a nuestras reuniones. Todo mundo iba con el otro grupo que traía el arroz, los frijoles y el equipo médico. Nosotros nos enfocamos. Yo recuerdo en las predicaciones que hicimos, muchas veces comprobamos con la Biblia la importancia del sábado. Yo recuerdo que pasamos 2-3 noches dándole al concepto del sábado, presentándolo de una manera para invitar a aquellos que venían, aquellos pocos que venían a guardar el sábado. Pero mientras nosotros tratábamos de comprobar que Jesús guardaba el sábado, ignoramos cómo lo guardaba. Mientras nosotros aquí estábamos predicando y tratando de a guardar el sábado como Jesús, muchas veces ignoramos cómo Jesús guardaba el sábado. Familia, Jesús trabajaba en sábado. Jesús trabajaba en sábado.
supliendo las necesidades de otros. Ese era su trabajo. Él suplía las necesidades de otros. Precisamente las acusaciones de los líderes judíos para Jesús era porque Él suplía las necesidades de otros en el día sábado. Hermanos míos, quisiera decirles la siguiente frase y quisiera que la anoten por ahí si se les hace posible. El sábado no es solamente para reposar de la labor humana, sino para participar en la labor divina. El sábado no es solamente para reposar de la labor humana, sino para participar en la labor divina. Y es lo que vemos en la vida de Jesús. Ahora, este concepto no es original de Jesús. Lo vemos aún en el Antiguo Testamento y quisiera invitarlos a ir conmigo precisamente al texto donde se da el mandamiento, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Quisiera que veamos rápidamente en Éxodo 20, versículos 8 al 10, cómo aún en el mandamiento original vemos un concepto, vemos un principio que vemos practicado en la vida de Jesús. Dios le da el mandamiento a Moisés. Y el pueblo de Dios escucha este mandamiento donde el Señor dice, el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Toda tu obra, dice el mandamiento. Mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú. Ahora esa palabra tú es clave. No hagas en él obra alguna tú. Tú. Noten bien esa palabra, tú. Pero el versículo continúa diciendo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero es interesante porque el mandamiento, lo que dice el Señor es, no hagas en él obra alguna tú. El mandamiento le está hablando a un tú. El que está escuchando el mandamiento es tú. Y asume, basado en el mandamiento, que esta persona, ese tú, tiene bajo su dominio a un hijo, a una hija, a un criado, a una criada. Tiene a animales y después tiene a inmigrantes que viven en su territorio. Lo interesante de este mandamiento es que el mandamiento le dice a ese tú tienes que descansar. Pero hay un orden social en el texto. El orden social es que primero era el patrón de la casa, después era el hijo, la hija, el criado, la criada, los animales y después el inmigrante. Y es interesante porque en el texto todos tienen descanso, todos pueden descansar. Sin embargo, sabemos que en ese contexto el inmigrante no podía descansar a menos que el patrón le diera descanso. Los animales no podían descansar a menos que el patrón los descansara. Los criados no podían descansar a menos que el patrón los descansara igual, el hijo y la hija. Lo interesante de este mandamiento es que el Señor le está hablando al tú y diciéndole al tú que él tenía que descansar, pero también tenía que extender descanso a aquellos que no podían. Así como Jesús lo estaba haciendo en el Nuevo Testamento, el mandamiento es en esencia que uno tiene que descansar, pero también tiene que suplir las necesidades de aquellos que no pueden hacerlos por sí mismo. Había una orden social, había una jerarquía social. Y una vez a la semana, tanto el más alto, que era el tú, como el más bajo, que era el inmigrante, el día sábado, todos descansaban igual. El sábado era el día para corregir los desórdenes sociales generados
por un mundo pecaminoso. Para traer igualdad, para traer justicia, para traer equidad entre las generaciones y las clases sociales. El día sábado, el tú extendía descanso, extendía reposo a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. Ahora quisiera que volvamos a Juan capítulo 5, versículo 18, donde dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo acusaban de violar la ley, de quebrantar la ley de Dios, de quebrantar el sábado, pero lo que ellos no entendían es que Jesús estaba tratando de explicar el sábado, la profundidad del día de reposo. El sábado es un maestro para la humanidad. Es un tutor que nos ayuda a practicar para la eternidad. Usted bien sabe que en la eternidad vamos a vivir una vida de descanso en presencia de nuestro Dios. El estrés y los afanes de este mundo se acabarán y vamos a estar en paz en presencia de nuestro Dios. En la eternidad vamos a estar viviendo en adoración perpetua y no nos vamos a cansar de alabar a nuestro buen Dios. En la eternidad vamos a vivir en comunidad, en unidad. Va a haber igualdad, va a haber justicia. Pero también sabemos que en la eternidad todo va a ser íntegro. Todo va a estar sanado. Va a haber una recreación y todo aquello que estaba quebrantado será íntegro una vez más. No va a haber más dolor. No va a haber más sufrimiento. No va a haber más llanto. No va a haber más enfermedades. No va a haber más pobreza. Hermano mío, el guardar el sábado como Jesús es practicar la eternidad. Adorar como si estuviésemos en el cielo. Vivir en comunidad como si estuviésemos en el cielo. Descansar como si estuviésemos en el cielo. Pero eso también significa que si hay algo fuera de orden en nuestro mundo, debemos de hacer todo lo posible para participar junto con Dios en hacer aquello que está quebrantado y traerlo a ser íntegro una vez más. Si identificamos el sufrimiento, acudir al que está sufriendo. Si identificamos a alguien que se siente solo, acudir al que se siente solo. Cualquier necesidad que nosotros identificamos, así como lo hizo Jesús, el guardar el sábado como Cristo es hacer lo posible por suplir esa necesidad. Hermanos míos, debemos de trabajar en sábado. Debemos de trabajar en sábado, pero de tal manera que cada sábado que guardamos sea una vislumbre de la eternidad. En ese versículo 17, Jesús dijo esa frase tan controversial para aquellos que la escucharon por primera vez: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre sigue trabajando. Mi Padre no para de trabajar. Ahora, hermano, yo sé que usted sí descansa cada sábado. Deja de trabajar, deja los afanes de este mundo, los hace a un lado, quizás no está estudiando, quizás no está acudiendo a sus emails o a las llamadas. Yo sé que sí dejamos de trabajar nosotros el trabajo mundanal, el trabajo humano. Qué lindo que tenemos la oportunidad del descanso para trabajar y unirnos al trabajo que está haciendo Jesús en esta tierra. Qué linda oportunidad es el sábado. La oportunidad perfecta para estar presente y unirnos a lo que Dios está haciendo en este mundo. Qué lindo sería que mientras usted guarda el sábado, que el mensaje que perciban todos aquellos que le rodean sea el mismo mensaje que se percibía cuando Jesús guardaba el sábado. Con cada acción, así es mi Padre. Con cada palabra, así es mi Padre. Cada visita, así es mi Padre.
cada sanidad. Así es mi Padre. Hermanos, el desafío es animarse a trabajar en sábado, pero no el trabajo humano terrenal, sino el trabajo divino, uniéndonos a Jesús, viendo por los necesitados, por aquellos que necesitan, que tienen necesidades, y nosotros junto con nuestro Jesús, acudir y tratar de llenar aquello que esté vacío, suplir aquello que necesita ayuda, estar presentes mientras nuestro buen Dios sigue trabajando. Y Padre, es exactamente lo que queremos hacer como iglesia. Es lindo descansar y saber que estamos en tu presencia, Señor. Pero hay otro tipo de trabajo, un trabajo diferente, un trabajo divino al cual tú nos llamas a participar. Tú, Padre, no dejas de trabajar y nosotros queremos estar a tu lado, sirviendo a aquellos que necesitan nuestro servicio, supliendo necesidades, amando como Jesús amó. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia que se mantiene presente. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Church, let us respond with this song today, and let it be a prayer of our heart to be in the presence of God throughout this week. It doesn't have to just be on Sabbath at noontime where we spend time with God. Let it be the prayer that we may walk with Him and be aware of His doing through our lives. Let us sing together this well-known song. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. This is our prayer today, Lord. Amen. There's nothing worth more. We say, There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. This is our prayer, Holy Spirit. We say, Holy
Sabbath Church. Familia, qué bendición fue adorar con usted hoy. Queremos agradecerle por unirse a nosotros en nuestra experiencia de adoración en línea. Oramos para que las promesas de Dios continúen revelándose cada día y esperamos reunirnos nuevamente con usted en nuestra experiencia de adoración la próxima semana. Bendiciones, familia.